Suponga que deposita $2,000 al 5% de interés compuesto continuamente. Encuentre el valor medio de la cuenta durante los primeros 2 años. Antes de encontrar el valor medio a través, dejemos encontrar la función que nos daría el saldo de la cuenta por cualquier momento t. Usaremos la ecuación A es igual a P por E levantada al poder de RT, donde A es la cantidad después del tiempo t, P es la cantidad principal o inicial, R es la tasa de interés expresada como decimal, y T es el tiempo en años. Tenemos la función A de T igual la cantidad inicial de $2,000. X se ha alcanzado al poder de RT donde R es 5%, que como decimal sería 0.05. Tenemos 0.05xt como nuestro exponente. Y ahora para encontrar el valor promedio de la cuenta durante los primeros 2 años o sobre el intervalo cerrado de 0 a 2, utilizaremos el formulario que han dado a continuación donde está subavo el valor medio sobre el intervalo cerrado. De A a B es igual a 1 dividido por la cantidad B, a X el integral definido de f de X de A a B. Lo que significa, en este caso el valor medio de la cuenta en los primeros 2 años sería igual a 1 dividido por B, A que es 2, 0. X el integral de A of t, que es 2000x elevado a la potencia de 0.05t de 0 a 2. Vamos y simplifique esto. Aviso cómo es esto 1, 2. Podemos factorar los 2000. Podemos escribir esto como 1000x la integral de a la potencia de 0.05t de 0 a 2. Ahora, para encontrar el antiderivativo aquí, tendrá que realizar una sustitución o donde sería igual a 0.05t. SODU sería igual a 0.05 de t. Así que aviso si solucionamos esto para dt habríamos dividido por 0.05 igual de t. Lo que significa, cuando integramos esto debemos dividir por 0.05. Entonces tendríamos 1000 divididos por 0.05x a 0.05xt. Ahora, evaluaremos esto en t igual 2 y t igual 0, y luego encuentre la diferencia. Bien, cuando es 2 tenemos e al poder de 0.05 por 2. Sería 0.1. Cuando es 0 tenemos e al 0 que sería 1. Y ahora iremos al calculadora y redondearlo al centro más cercano. Así tenemos 1000 divididos por 0.05x la cantidad de al poder de 0.1, e. Al 0 que es solo 1, danos un saldo promedio de la cuenta durante los primeros 2 años de $2,103.42 aproximadamente. Espero que hayas encontrado esto útil.